Dios me les bendiga, queridos hermanos, queridos amigos que están aquí en sintonía con la Biblia en 100 días. Bienvenidos a todos los nuevos que están viendo ahí. Aleluya, que vinieron a estudiar la Biblia hoy, la Biblia en 100 días. Este es un programa el cual hemos diseñado para poder leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis en 100 días, totalmente. Y hoy vamos por el número 77. Estamos leyendo el Antiguo Testamento y ya mañana terminamos el Nuevo Testamento si Dios lo permite. Aleluya. Si no te has suscrito, suscríbete a tu canal Educación Cristiana, un canal donde estarás encontrando contenido cristiano, mayormente estudios bíblicos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Te damos las gracias por estar ahí y por siempre estar en sintonía con tu canal cristiano, Educación Cristiana. Vamos a orar para comenzar estas lecturas bíblicas. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad tan hermosa que tú nos permites de poder leer tu palabra. Dios mío, de poder reunirnos y sacar este ratito para dedicártelo a ti, para la lectura diaria de la palabra. Porque es importante poder leer tu palabra, Señor, y aquí lo estamos haciendo. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Una cosa que les quería comentar es que vamos a estar leyendo la Biblia en el lenguaje actual. En el lenguaje actual. Bueno, mis hermanos y mis amigos, vamos a comenzar. Y tenemos para hoy las lecturas bíblicas de Jeremías 51 y 52. Y también tenemos el libro de Ezequiel desde el 33 hasta el capítulo 39. Y comenzamos con la lectura del primer pasaje que será Jeremías 51. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios también me dijo, voy a enviar una tormenta destructora contra Babilonia, ese pueblo rebelde. Mandaré contra ella naciones enteras para que la lancen al viento, la destruyan y la dejen vacía. El día que sea destruida, la atacarán por todos lados. Los soldados babilonios ya están preparando sus armas, pero ustedes ni siquiera deben dejar que se pongan la armadura. Al contrario, maten a sus jóvenes, quítenles la vida a los soldados. Que sus cadáveres queden tendidos por las calles de Babilonia. Todos en Israel y en Judá son culpables delante de mí, pero nunca los he abandonado. Yo soy el Dios Todopoderoso, soy el único Dios de Israel. Salgan ya de Babilonia, sálvese quien pueda. No tienen por qué morir por culpa de los babilonios. Finalmente llegó la hora en que me voy a vengar de ellos. Voy a darle su merecido. Babilonia fue en mis manos como una fina copa de oro. Todo el mundo bebió de esa copa y con el vino se emborrachó. Pero cuando menos lo esperaba, fue derrotada y quedó destruida. Lloren por ella, busquen algún remedio para su pena, a ver si recobra la salud. Algunas naciones quisieron sanarla, pero no lo consiguieron. Eran tantos sus pecados que llegaban hasta el cielo, más allá de las nubes. Los israelitas nos dicen, nuestro Dios nos ha hecho justicia. Vayamos y contemos en Jerusalén lo que Dios ha hecho por nosotros. Y yo digo, ustedes, reyes del país de Media, sáquenle punta a sus flechas y tengan listos sus escudos, pues quiero que destruyan a Babilonia. Los babilonios destruyeron mi templo, por eso quiero vengarme de ellos. Den la señal de ataque y derriben los muros de Babilonia. Vigilen de cerca a los babilonios y háganlos caer la trampa. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mis planes contra ellos. Ustedes, los babilonios, viven junto a los ríos y gozan de grandes riquezas, pero ya les llegó la hora de morir.
Voy a enviarles muchos enemigos que cantarán victoria sobre ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Con su poder y con su sabiduría y con mucha inteligencia, Dios hizo la tierra, afirmó el mundo y extendió los cielos. Basta con que Dios hable para que rujan los cielos y aparezcan las nubes en el horizonte. En medio de fuertes relámpagos y de vientos huracanados, Dios hace que llueva. La gente no es sabia, no sabe nada. Los ídolos son una vergüenza para quienes los fabrican. Esas imágenes son un engaño, por supuesto, no tienen vida, no valen nada, son puras fantasías. Cuando Dios las juzgue serán destruidas. Pero nuestro Dios no es así, Él hizo todo lo que existe. Nuestro Dios nos eligió y nos hizo su pueblo y su nombre es el Dios Todopoderoso. Dios también me dijo, Babilonia, tú eres mi alma de guerra. Contigo destruyo naciones y reinos. Contigo destruyo jinetes y caballos. Contigo destruyo carro de guerra. Contigo destruyo hombres y mujeres. Contigo destruyo jóvenes y ancianos, muchachos y muchachas, ejércitos y generales, campesinos y bueyes. Contigo destruyo jefes y gobernantes. Ustedes, gente de Judá, verán con sus propios ojos cómo voy a castigar a Babilonia y a todos los que viven allí. Los castigaré por todo el daño que le hicieron a Jerusalén. Les juro que así lo voy a hacer. A ti, Babilonia, te dicen la máquina de la destrucción, porque con tu poder destruyes la tierra. Pero yo voy a lanzarme contra ti y te agarraré entre mis manos y te haré rodar por el precipicio. Te convertiré en una máquina inservible. Nunca más tus piedras se usarán para construir, ni para poner los cimientos de casas y de edificios. Tu territorio quedará vacío para siempre y te juro que así será. Dios también me dijo que agiten las naciones su bandera contra la tierra de Babilonia, que suene el toque de trompeta y que ataquen a Babilonia, los reinos de Arará, Miní y Askenaz, que nombren a un general y que ataquen la caballería, que llamen a los reyes del país de Media y a sus gobernantes y oficiales, que llamen a todo el imperio de Media, llamen a todas las naciones, que vengan y ataquen a Babilonia. Los babilonios se retuercen de dolor porque he decidido llevar a cabo mis planes contra su país. Voy a destruirlos por completo y nadie quedará con vida. Los soldados de Babilonia ya no tienen valor para luchar. Están débiles y llenos de miedo, se han refugiado en sus torres, mientras tanto el enemigo quema casas y derriba puertas. Un mensajero tras otro llega y da al rey la noticia. Ha caído la ciudad de Babilonia. El enemigo controla los puentes, los cañaverales están en llamas y todos los soldados babilonios están temblando de miedo. La ciudad de Babilonia va a quedar tan desierta que será como un campo arrasado por el fuego. Llegó la hora de su destrucción. La gente de Jerusalén se queja de que el rey de Babilonia los dejó como un plato vacío. Dicen que les causó mucho miedo, que se llevó todas sus riquezas, que se los tragó como un monstruo, que luego los arrojó a la basura. Ahora me piden que los castigue porque pasaron humillaciones que sufrieron. Me piden que paguen con sangre toda la sangre israelita que derramaron. Dios le dijo al pueblo de Judá, por todo eso que los babilonios han hecho con ustedes, yo los voy a defender, yo me voy a vengar de ellos. Dejaré secos todos sus pozos y Babilonia quedará en ruinas, allí vivirán solo los perros salvajes. Babilonia será un país sin gente, del que todo el mundo se burlará. Los babilonios rugen y gruñen como los cachorros de león. Cuando tengan hambre, yo les daré de comer y de beber para que se diviertan y se emborrachen. Así caerán en un sueño profundo del que nunca más despertarán. Yo los llevaré al matadero como se lleva a los carneros, a los corderos y a los chivos. Les juro que así lo haré. La gran ciudad de Babilonia, a la que todo el mundo admiraba, ha caído en el poder de sus enemigos. Todas las naciones se espantan al ver cómo ha quedado destruida. Sus enemigos se levantaron como las agitadas olas del mar.
y la inundaron por completo. Sus ciudades han quedado vacías, nadie vive en ellas y nadie pasa por allí. Parecen un desierto. Bel es el dios de Babilonia, pero yo lo voy a castigar, hará que vomite lo que se comió. Las naciones ya no vendrán a adorarlo y los muros de Babilonia serán derribados. Ustedes, pueblo mío, no tengan miedo, no se desanimen por los rumores que se escuchan. Todos los años hay nuevos rumores, abunda la violencia en el país y todos los gobernantes se pelean. Salgan ya de Babilonia y pónganse a salvo de mi enojo. Viene el día en que castigaré a los dioses de Babilonia, todo el país quedará humillado. Por todas partes habrá cadáveres. Del norte llegarán los ejércitos que destruirán a Babilonia, el cielo y la tierra y todo lo que existe. Entonarán cantos de alegría. Babilonia merece la muerte por haber matado a tantos israelitas y a tanta gente de otras naciones. Ustedes, los de Judá, que escaparon con vida cuando Jerusalén fue conquistada y ahora viven en lejanas tierras, salgan ya de Babilonia. Aunque vivan lejos, recuérdenme y no se olviden nunca de Jerusalén. Los extranjeros no respetaron mi santuario, por eso ustedes sienten vergüenza, pues oyen que la gente los insulta y se burla de ustedes. Pero en un día ya muy cercano, castigaré a los dioses de Babilonia. Por todo ese país habrá gritos de dolor. Aunque Babilonia tenga murallas tan altas como los cielos, yo voy a enviar un ejército que derribará esas altas murallas. Dios continuó diciendo, escuchen los gritos de terror que nos llegan desde Babilonia. Babilonia será destruida, se acerca ya un ejército dispuesto a destruirla. Sus enemigos rugen como las olas, por todas partes se escuchan sus gritos. Los soldados babilonios serán capturados y sus almas serán despedazadas. Haré que se emborrachen sus jefes, sus sabios, sus gobernadores y sus oficiales y todos sus soldados. Se dormirán y nunca más despertarán. Yo dejaré a Babilonia en ruinas y pondré fin a sus fiestas. Yo soy rey de Israel, soy el Dios Todopoderoso, y a cada quien le doy su merecido. Le juro que así lo haré. El Dios de Israel también me dijo, los anchos muros de Babilonia serán derribados por completo, y sus majestuosos portones serán quemados. De nada habrá servido tanto esfuerzo de las naciones y de los pueblos, pues todo eso acabará en el fuego. Cuando Sedequías tenía 4 años de reinar en Judá, fue a Babilonia. Con él fue también Seraías, que estaba a cargo de ese viaje. Y antes del viaje, yo, Jeremías, le dije a Serenías un mensaje. Escribí en un rollo de cuero todas las desgracias que iban a venir sobre Babilonia. Y luego se lo entregué a Seraías y le dije, en cuanto llegues a Babilonia, deberás leer en voz alta todo lo que aquí dice. Cuando hayas terminado, orarás así a nuestro Dios. Tú has prometido que vas a destruir este lugar. Has dicho que vas a dejarlo hecho un desierto y que aquí no podrá vivir ninguna persona ni ningún animal. Entonces atarás una piedra al rollo y lo arrojarás al río Éufrates. Luego dirás, así como este rollo de cuero se hundió en el río, también Babilonia se hundirá y nunca más volverá a levantarse. Todos los que viven en Babilonia morirán. Esta ciudad nunca podrá recuperarse del castigo que Dios le va a mandar. Aquí termina todo lo que yo, Jeremías, dije y escribí. Y ahora vamos a leer el capítulo 52 y último capítulo de Jeremías. Sedequías comenzó a reinar a los 21 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 11 años. Su madre era de Libna y se llamaba Amutal, hija de Jeremías. Sedequías desobedeció a Dios al igual que Joacim. Por eso Dios se enojó muchísimo con Jerusalén y Judá y las rechazó. Después de un tiempo, Sedequías también se puso en contra del rey de Babilonia.
El día 10 del mes de Tebet, durante el 9º año de reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor fue con todo su ejército para atacar a Jerusalén. Rodeó la ciudad y construyó rampas para atacarla mejor. Y se quedó alrededor de la ciudad hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Para el día 9 del mes de Tamuz de ese año, ya no había en Jerusalén nada que comer. Por eso el rey Sedequías y sus soldados hicieron una abertura en la muralla que rodeaba la ciudad. Pasaron por la entrada que estaba entre las dos murallas, junto a los jardines del rey, y esa noche se escaparon. Salieron corriendo por el camino del valle del Jordán. Mientras tanto, los soldados de Babilonia seguían rodeando la ciudad. Pero luego los soldados de Babilonia persiguieron al rey Sedequías y lo alcanzaron en la llanura de Jericó. Todo su ejército huyó y lo abandonó. Los babilonios atraparon a Sedequías. Lo llevaron a donde estaba el rey de Babilonia, que estaba en Riblá, en el territorio de Hamá. Allí Nabucodonosor decidió cómo castigar a Sedequías. En primer lugar, mandó que mataran en su presencia a los hijos de Sedequías y a todos los hombres importantes de Judá. Luego mandó que a Sedequías le sacara los ojos y que lo sujetaran con cadena de bronce. Así fue como se lo llevaron a Babilonia, donde estuvo preso hasta el día en que se murió. Nabuzaradán, comandante de la guardia personal de rey, general del ejército de Babilonia, llegó a Jerusalén el día 10 del mes de Ab, del año 19 del reinado de Nabucodonosor. Nabuzaradán incendió el templo de Dios, el palacio del rey y todas las casas de Jerusalén, en especial las de los líderes más importantes. Luego, los soldados babilonios derribaron todas las murallas que rodeaban a Jerusalén. Finalmente, Nabuzaradán se llevó prisioneros a Babilonia a todos los que habían quedado en la ciudad, incluyendo a los que se habían unido al rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a los judíos más pobres para que cultivaran los viñedos y los campos. Los babilonios se llevaron todo el bronce que encontraron, el de las columnas del frente del templo, las bases de los recipientes, el gran tanque de agua, las vasijas, las palas, las tijeras, los cucharones y demás utensilios que se usaban en el templo. Nabuzaradán se llevó además objetos de oro y plata como hornillos y tazones. No fue posible calcular el peso del bronce de las dos columnas, ni el del enorme tanque para el agua, ni el de los 12 toros que estaban debajo del tanque, ni el de las bases que el rey Salomón había mandado hacer para el templo. Las dos columnas eran iguales y cada una medía más de 8 metros de altura y tenía una circunferencia de 5,5 metros. Las columnas eran huecas por dentro, la parte superior tenía una cobertura de bronce de 7 centímetros de grueso. La parte superior de cada columna tenía un adorno de bronce que medía más de 2 metros, con una hilera de figuras de bronce. Una en forma de manzana y otras en forma de cadena. Alrededor de cada columna había labradas unas 96 manzanas, pero por encima de las cadenas había más de 100. Además, Nabuzaradán apresó a Seraías, jefe de los sacerdotes, a Sofonías, sacerdote que le seguía en importancia, y a 3 encargados de la vigilancia del templo. En la ciudad apresó también a uno de los capitanes del ejército, a 7 consejeros del rey, al oficial encargado de reunir a los soldados y a otros 60 hombres. Todos ellos estaban en Jerusalén, pero Nebuzaradán se los llevó a Ribla, en el territorio de Hamá, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, ordenó que los mataran. De esta manera,
casi todo el pueblo de Judá fue sacado del país. Los prisioneros de Nabucodonosor, los prisioneros que Nabucodonosor se llevó a Babilonia fueron un total de 4.600, de la siguiente manera. A los 7 años de su reinado, 3.023 judíos. A los 18 años del reinado, 832 habitantes de Jerusalén. A los 23 años de su reinado, 745 judíos que se llevó Nebuzaradán, el capitán de la guardia. Joacim ya tenía 37 años viviendo en Babilonia cuando Evil-Merodach comenzó a reinar sobre este país. El día 25 del mes de Adar de ese año, Evil-Merodach sacó de la cárcel a Joacim. Lo trató bien y le dio un lugar de importancia entre los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Así que Joacim dejó de usar su ropa de prisionero y el resto de su vida comió con el rey. Además, todos los días recibía dinero para sus gastos personales. Joacim disfrutó de este privilegio hasta el día de su muerte. Ahora vamos a leer Ezequiel desde el capítulo 33 al 39. Y vamos a comenzar por la lectura del capítulo 33, que dice así. Dios también me dijo, Ezequiel, dale de mi parte este mensaje a los israelitas. Cuando yo permito que haya guerra en algún país, la gente de ese lugar elige a alguien y lo pone como vigilante. Ese vigilante tiene la obligación de tocar la trompeta si él ve que el ejército enemigo se acerca. Si alguien escucha la trompeta, pero no le hace caso, y los enemigos lo matan, esa persona es culpable de su propia muerte. Si hubiera hecho caso de la advertencia, se habría salvado. También puede suceder que el vigilante vea que se acerque el enemigo y no toque la trompeta. En tal caso, si el enemigo llega y mata a alguien, esa persona morirá por causa de su pecado, pero yo le pediré cuenta de esa muerte al vigilante. Yo te he elegido como mi vigilante, oficial ante los israelitas. Si me oyes sentenciar a muerte a algún malvado y tú no le adviertes que debe cambiar su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré a ti cuenta de su muerte. Por el contrario, si tú le adviertes que debe cambiar su mala conducta y no te hace caso, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero tú salvarás tu vida. Los israelitas creen que ya no tienen remedio, creen que se están pudriendo en vida porque han pecado mucho, pero tú debes decirles de mi parte que yo no quiero que muera la gente malvada. Lo que quiero es que dejen su mala conducta y vivan. Israelitas, cambien su mala conducta, dejen de hacer lo malo y no morirán. Pon atención, Ezequiel. Los israelitas me critican y dicen que soy injusto, pero en realidad los injustos son ellos. Por eso quiero que les aclares esto. Si una persona buena hace lo malo, todo lo bueno que haya hecho no la salvará de morir. Pero si una persona mala deja de hacer lo malo, todo lo malo que haya hecho le será perdonado y vivirá por hacer lo que es recto y justo. Si roba algo o recibe algo en prenda, pero lo devuelve, no volveré a acordarme de sus pecados, pues habrá obedecido mis mandamientos que dan vida. Si a una persona buena le prometo que vivirá muchos años y confiada en eso empieza a pecar, yo no tomaré en cuenta todo lo bueno que haya hecho, sino que morirá por los pecados que haya cometido. Sin embargo, los israelitas me critican y siguen diciendo que soy injusto, pero yo voy a juzgar a cada quien de acuerdo con su conducta. Habían pasado 12 años desde que llegamos presos a Babilonia. El día 5 del mes de Tebet me enteré de que Jerusalén había sido destruida.
Uno de los que habían logrado escapar con vida me dio la noticia. La noche anterior Dios me había hecho sentir su poder y me dejó mudo. Pero al día siguiente, cuando llegó el sobreviviente, Dios me permitió volver a hablar y me dijo: Israel es un país en ruinas. Sin embargo, hay israelitas que se consuelan diciendo: si Abraham por sí solo pudo adueñarse de este país, con mayor razón nosotros, porque somos muchos, podremos permanecer en él. Por lo tanto, vete y diles de mi parte: ustedes hacen cosas repugnantes, comen alimentos prohibidos, adoran a dioses falsos, matan gente, confían en sus armas y tienen relaciones sexuales con la mujer de su prójimo. Y aún así esperan adueñarse de esta tierra. Diles también de mi parte: yo les juro que los israelitas que aún viven en estas ruinas morirán, atravesados por la espada. Los animales salvajes se comerán a los que vivan en el campo, y la enfermedad acabará con los que se escondan en las cuevas y fortalezas. Ustedes han cometido pecados que yo no soporto, pero yo les quitaré su poder y su orgullo, y dejaré este país hecho un desierto. Quedará totalmente abandonado y nadie pasará por sus montañas. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Ezequiel, los israelitas también hablan de ti, hasta en las murallas de la ciudad y en las puertas de sus casas se les oye decir: vengan, vamos a oír el mensaje que Dios nos ha enviado por medio de Ezequiel. Y así lo hacen. Llegan, se sientan delante de ti y te prestan atención. Para ellos tú eres como un cantante de dulce voz, que sabe tocar bien su instrumento musical y que le canta el amor. Les gusta mucho cómo hablas, pero les gusta más el dinero. Te oyen, pero no hacen lo que les dices. Muy pronto se cumplirá todo lo que te he dicho. Cuando se cumpla, van a darse cuenta de que hubo entre ellos alguien que les hablaba de mi parte. Ahora vamos a leer el capítulo 34 de Ezequiel. Dios también me dijo: Ezequiel, dales a los gobernantes de los israelitas el siguiente mensaje de mi parte. Ay de ustedes, malos gobernantes. Ustedes debieran cuidar a los israelitas como cuidan los pastores a sus ovejas, pero solo se cuidan a sí mismos. En vez de cuidar a las ovejas, se beben la leche, se hacen vestidos con la lana y hasta matan a las ovejas más gordas. No apoyan a las ovejas débiles, ni curan a las ovejas enfermas, ni les ponen las vendas a las ovejas heridas. Tampoco van tras las ovejas que se pierden, ni tras las que se apartan del camino. Al contrario, las golpean y las maltratan. Mi pueblo es como un rebaño de ovejas. Andan por los cerros como ovejas sin pastor. Corren grave peligro, pero a nadie le importa. Escúchenme ahora, gobernantes, préstenme atención. Ustedes debían cuidar de mi pueblo, como los pastores cuidan de sus ovejas, pero solo se cuidan a sí mismos. Por eso mi pueblo ha sufrido a manos de ladrones y de gente cruel. Les juro que así es. Por lo tanto, gobernadores de Israel, escuchen lo que voy a decirles. Yo me declaro en contra de ustedes y voy a pedirles cuentas por lo que han hecho con mi pueblo. Van a dejar de gobernarlo y no volverán a aprovecharse de él. Les quitaré a mi pueblo para que no lo sigan maltratando. Yo mismo lo cuidaré, les juro que así lo haré. Así como un buen pastor va en busca de las ovejas perdidas, también yo iré en busca de mi pueblo. Lo traeré de los lugares por donde se perdió un día oscuro y lleno de nubes. Lo sacaré de los países donde ahora está preso. Lo reuniré y lo llevaré de vuelta a su tierra. Luego lo llevaré a las montañas de Israel y a los arroyos,
y a todas las poblaciones del país para que se alimente con la mejor comida. Vivirá en las montañas más altas de Israel. Yo mismo le daré de comer y lo haré descansar. Juro que así lo haré. Yo cuidaré de mi pueblo como cuida un buen pastor a sus ovejas. Mi pueblo anda perdido, pero yo lo buscaré. Se ha apartado del camino, pero yo lo haré volver. Anda herido, pero yo vendaré sus heridas. Está débil, pero yo le daré fuerzas. Y aun cuando esté gordo y fuerte, cuidaré de él. Y a ustedes, pueblo mío, quiero decirles que seré justo, tanto con los débiles como con los fuertes. Algunos de ustedes son como las ovejas, otros son como los carneros, y otros son como los chivos. Algunos de ustedes no se conforman con comerse el mejor pasto, sino que pisotean el pasto que no se comieron. A otros les gusta beber el agua clara, pero con las patas revuelven todo el agua. Y así, los más débiles tienen que comerse el pasto pisoteado y beberse el agua revuelta. Yo juzgaré a los fuertes y a los débiles, les doy mi palabra. Ustedes los fuertes empujan a los débiles y los hacen a un lado. Además, los atacan y los hacen huir. Pero yo soy su juez y voy a protegerlos. No dejaré que vuelvan a aprovecharse de ellos, pues les enviaré de nuevo a David, mi fiel servidor, para que los cuide. Yo soy el Dios de Israel y David será su gobernante. Les doy mi palabra. Este es el pacto de paz que haré con ustedes. Alejaré a los pueblos violentos. Así podrán vivir tranquilos en el desierto y podrán dormir en los bosques. Yo los dejaré vivir alrededor de mi monte y les enviaré abundantes lluvias en el momento oportuno. Los árboles del campo darán sus frutos, la tierra dará su cosecha, y ustedes vivirán tranquilos en su propia tierra. Y cuando yo los libre de quienes los hicieron esclavos, reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Ninguna nación volverá a esclavizarlo, ni los animales salvajes volverán a devorarlo. Por el contrario, vivirán tranquilos y sin miedo de nada ni de nadie. Yo haré que su tierra sea famosa por sus cosechas y no volverán a sufrir hambre ni tendrán que aguantar las burlas de las naciones. Entonces reconocerán que estoy con ustedes y que yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Les juro que así será y les aseguro que seré como un pastor para ustedes, mis ovejas. Capítulo 35. Dios también me dijo: Ezequiel, dirige la mirada hacia la región montañosa de Edom y dale este mensaje a sus habitantes. Así dice Dios de Israel: yo estoy contra ustedes, habitantes de Edom. Yo los voy a castigar como se merecen. Dejaré su país hecho un desierto, sus ciudades quedarán abandonadas y su país quedará en ruinas, y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Ustedes siempre han sido enemigos de los israelitas. Cuando yo los castigué, ustedes lucharon contra ellos. Ustedes dicen que odian la violencia, pero yo les juro que sufrirán una muerte violenta. Sus montañas quedarán abandonadas y desiertas, porque yo destruiré a todo el que pasa por allí. Sus cerros y sus colinas, sus valles y sus ríos, quedarán cubiertos de soldados muertos en la batalla. Su país quedará hecho un desierto y nadie volverá a vivir en sus ciudades. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Ustedes sabían que yo vivo en Israel. Sin embargo, creyeron poder adueñarse de mis dos naciones y de mis dos territorios. Tanta envidia sentían de Israel que lo trataron muy mal. Lo atacaron con mucho odio y rencor. Por eso, les juro que voy a tratarlos de la misma manera. Y cuando los castigue, reconocerán que yo soy el Dios de Israel y juro que así será. Yo los oí cuando se burlaban de los israelitas.
Yo les oí decir que dejarían el país convertido en un desierto y que ustedes acabarían con ellos. Los oí provocarme con sus insultos y desafíos, pero les juro que seré yo quien acabe con ustedes. Y cuando lo haya hecho, toda la tierra se alegrará. Cuando la tierra de Israel quedó convertida en desierto, ustedes se alegraron. Pero será mayor mi alegría cuando sus montañas y todo su país queden como un desierto. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Capítulo 36. Pero tú, Ezequiel, dales de mi parte este mensaje a los israelitas. Diles que lo escuchen con atención. Ustedes, israelitas, presten atención a mis palabras y escúchenme también ustedes, los que viven alrededor. Sus enemigos se burlan de ustedes y los ofenden. Dicen que ahora el país les pertenece, aunque este siempre ha sido de Israel. Además, las naciones vecinas los atacan, destruyen sus ciudades y les roban todo lo que tienen. Además, toda la gente se burla de ustedes. Pero yo soy el Dios de Israel y me declaro en contra de Edom y de las otras naciones. Estoy muy enojado con ellas porque entre burlas y desprecios se han adueñado de mi tierra y la han destruido. Tú dale de mi parte este mensaje a los israelitas y a las naciones de alrededor. Yo estoy muy enojado contra las naciones vecinas porque se han burlado de ustedes. Por eso juro que las pondré en vergüenza. Pero ustedes, los israelitas, verán su país llenarse de altos árboles que darán mucho fruto. Les aseguro que muy pronto regresarán. Yo mismo voy a cuidar de ustedes y volverán a sembrar y a cultivar sus terrenos. El pueblo crecerá mucho y podrá entonces reconstruir sus ciudades y vivir en ellas. También haré que sus animales se reproduzcan y aumenten en número. Ustedes, israelitas, volverán a llenar el país. Llegarán a estar mejor que antes. Y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Volverán a caminar por las montañas del país sin temor alguno. Nunca más abriré las montañas para que se traguen a los desobedientes. No volverán a oír las burlas y los insultos de las naciones. Les juro que así lo haré. Dios también me dijo, quiero que sepas que cuando los israelitas vivían en su país, mataron a tanta gente que dejaron la tierra manchada de sangre. Quedó manchada como una mujer en su periodo de menstruación. Para colmo, llenaron el país de ídolos malolientes. Por eso me enojé contra ellos y los dispersé entre las naciones. Por culpa de ellos la gente se burló de mí, pues a donde quiera que llegaban la gente decía, si estos son el pueblo de Dios, ¿por qué han tenido que abandonar su tierra? Y entonces decidí defenderme. Por lo tanto, diles de mi parte a los israelitas, ustedes no merecen ser libres, pues por culpa de ustedes las naciones se burlan de mí. Sin embargo, para poner fin a sus burlas, les daré libertad. Así las naciones verán que soy un Dios grande y poderoso, y reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Lo he dicho y lo cumpliré. Yo los libraré de todas esas naciones, los reuniré y los llevaré a su tierra. Ustedes adoraron ídolos malolientes, pero yo me olvidaré de sus maldades. Les limpiaré como quien limpia un trapo sucio. Yo les daré nueva vida. Haré que cambien su manera de pensar. Entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Entonces vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ya no dejaré que sigan pecando así. Les daré tanta comida que no volverán a sufrir de hambre, ni a pasar vergüenza delante de las naciones. Entonces se acordarán de su mala conducta y de sus acciones repugnantes y se avergonzarán. Entiéndanme bien, todo esto lo haré para que ustedes se avergüencen de su mala conducta y no porque se lo merezcan. Les juro que así lo haré. Y cuando ya los haya limpiado de todas sus maldades, los dejaré reconstruir sus ciudades que ahora están en ruinas, vivirán en ellas,
y cultivarán la tierra que se quedó abandonada. Todo el mundo lo verá y dirá, esta tierra pareció un desierto, pero ahora parece un jardín. Es un paraíso. Las ciudades habían quedado destruidas y desiertas, pero ahora las han convertido en fortalezas y ya vive gente en ellas. Entonces los pueblos vecinos que hayan quedado con vida reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Reconocerán que puedo reconstruir lo que está destruido y que puedo volver a sembrar en terrenos desiertos. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Además, los israelitas llegarán a ser un pueblo muy numeroso, pues así me lo han pedido. Juro que así lo haré. Ahora sus ciudades están desiertas, pero yo haré que vuelvan a llenarse de gente. Así como la ciudad se llenaba de ovejas en los días de fiesta, así se llenará de gente. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Capítulo 37. El poder de Dios vino sobre mí, y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo recorrer el valle de un lado al otro, y pude ver que allí había muchísimos huesos, y que todos estaban completamente secos. Entonces Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos pueden volver a la vida? Yo le respondí, Dios mío, solo tú lo sabes. Dios me dio entonces esta orden. Dile de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones y a recubrirlo de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Yo les dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir. Y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido muy fuerte. Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. Pude ver cómo les salían los tendones y les crecía carne y se recubrían de piel. Sin embargo, seguían sin vida. Entonces Dios me dijo, llama al aliento de vida. Dile que yo le ordeno que venga de los 4 puntos cardinales y que les dé vida a estos huesos muertos. Yo le repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó decirle. Y el aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que parecían un ejército. Dios me dijo entonces, Ezequiel, estos huesos representan a los israelitas. Ellos se andan quejando y dicen, no hay remedio, estamos perdidos, somos unos huesos secos. Pero tú vas a hablar con ellos y les vas a dar de mi parte este mensaje. Israelitas, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí. Soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios. Yo, el Dios de Israel, lo he dicho y lo cumpliré. Dios también me dijo, toma un trozo de madera y escribe en él, del reino de Judá. Toma luego otro pedazo de madera y escribe en él, del reino de Israel. Junta en tus manos los 2 trozos de madera. Y cuando la gente de tu pueblo pregunte qué quiere decir con eso, tú le dirás, Dios ha declarado que juntará a Judá y a Israel y que hará de las dos un solo reino. Después de eso, levanta los 2 trozos de madera para que todos los vean y diles, Dios ha prometido reunir y sacar a los israelitas de las naciones donde ahora se encuentran, para llevarlos de nuevo a su tierra. Porque en esta tierra y en estas montañas de Israel
Los convertiré en una sola nación. Tendrán un solo rey y no volverán a dividirse en dos reinos. Nunca más volverán los israelitas a contaminarse con sus ídolos malolientes, ni con sus pecados y acciones repugnantes. Yo los limpiaré de sus pecados y no dejaré que vuelvan a serme infieles. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces los israelitas obedecerán mis mandamientos como deben hacerlo. Vivirán para siempre junto con sus hijos y sus nietos en la tierra que les di a Jacob y a sus antepasados. David será su único rey y jefe. Haré con ellos un pacto eterno de paz y llegarán a ser un pueblo numeroso. Y cuando ponga mi templo en medio de ellos y viva allí para siempre, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces las naciones reconocerán que yo habré convertido a Israel en un pueblo muy especial. Yo soy el Dios de Israel. Capítulo 38. Mensaje contra Gog. Dios también me dijo: Ezequiel, hombre mortal, vuelve la mirada hacia la región de Magog y dale a su rey el siguiente mensaje de mi parte. Gog, jefe principal de Mesec y de Tubal, quiero que sepas que estoy en contra tuya. Te pondré ganchos en la boca y te obligaré a entrar en batalla, junto con todo tu gran ejército. Tú vendrás con caballos y con jinetes bien vestidos y armados hasta los dientes. Te acompañarán soldados de Persia, Etiopía y Libia, todos ellos igualmente bien armados. De las lejanas regiones del norte vendrán todas las tropas de Gomer y de Bet-Togarmah. Son muchos los ejércitos que te apoyan. Prepárate pues para la batalla. Ten listos a todos los ejércitos bajo tus órdenes, pues te voy a dar una misión. Dentro de algunos años te daré la orden de invadir Israel. Este pueblo fue destruido y durante mucho tiempo quedó en ruinas. Su gente estuvo presa y fue dispersada por muchas naciones. Pero yo lo he rescatado y ahora ha vuelto a reunirse en las montañas de Israel. Allí vive tranquilo y se va recuperando de la guerra. Pero tú llegarás con todos tus numerosos ejércitos y lo atacarás con violencia. Llegarás como oscura nube y cubrirás toda la tierra. Yo te advierto que en ese tiempo harás toda clase de planes malvados y dirás: esta gente acaba de regresar a su tierra después de haber andado disperso entre las naciones. Ya han reconstruido las ciudades que estaban en ruina y ahora tienen mucho ganado y muchos terrenos. Viven en la mejor región del país. Y no solo eso, esta gente es pacífica y vive tan confiada que sus ciudades no tienen murallas, ni portones, ni cerrojos. Por eso voy a invadir a este país indefenso. Atacaré sus ciudades, me llevaré todo lo que haya de valor. La gente de Sabá y de Dedán y los comerciantes y gente rica de Tarsis te preguntarán: ¿así que vienes a robarnos? ¿Así que has reunido a tus ejércitos para quitarnos toda nuestra riqueza? Por eso dile a Gog de mi parte lo siguiente: el día en que mi pueblo Israel viva confiado en su tierra, tú, Gog, vendrás desde las lejanas tierras del norte y atacarás a mi pueblo Israel. Con tus ejércitos grandes y poderosos, parecerás una gran nube gris que cubrirá toda la tierra. Cuando lleguen los últimos días, te usaré para que ataques a mi pueblo. Así les demostraré a todas las naciones que yo soy diferente y ellas lo reconocerán. En el pasado hablé acerca de ti por medio de los profetas de Israel, que están a mi servicio. Durante mucho tiempo anunciaron que yo te haría atacar a mi pueblo y te juro que así lo haré. Pero cuando tú invadas Israel, será tanto mi enojo que ese día habrá allí un fuerte terremoto. Te juro que así será. En mi presencia temblarán de miedo la gente y todos los seres vivos que he creado. Se derrumbarán las montañas y los barrancos y se vendrán abajo todas las murallas. Escucha, Gog, cuando llegue ese día, te castigaré a ti y a tus numerosos ejércitos. Te enviaré toda clase de males. En todas las montañas te harán la guerra. Tus soldados lucharán entre ellos mismos. Yo les mandaré enfermedades y sufrirán una muerte violenta. Sobre ellos caerán fuertes lluvias y granizo, fuego y azufre. Te juro que así lo haré.
Así me daré a conocer ante muchas naciones. Les demostraré que yo soy poderoso y diferente y ellas reconocerán que yo soy Dios. Capítulo 39. Ezequiel, hombre mortal, dale a Gog este mensaje de mi parte. Gog, jefe principal de Mesé y Tubal, yo me pondré en contra tuya. Arrastras, te haré venir de las lejanas tierras del norte, para que ataques a las montañas de Israel. Haré pedazos el arco que traes en la mano izquierda, y tiraré a la basura la flecha que llevas en la mano derecha. Tú y tus grandes ejércitos caerán muertos en la montaña de Israel, y con los cadáveres alimentaré a los buitres y a las fieras. Todos ustedes quedarán tendidos en el campo, te juro que así lo haré. Ezequiel, yo enviaré fuego sobre Magog y sobre la gente que vive tranquila en los países más lejanos. Y haré que mi pueblo reconozca que soy diferente, y no dejaré que vuelva a burlarse de mí. Entonces todas las naciones y mi pueblo reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Todo esto sucederá pronto, ya se acerca el día anunciado, juro que así será. Ese día, los que viven en la ciudad de Israel saldrán y quemarán las almas de sus enemigos. Serán tantas que no tendrán que ir por leña al bosque, pues esas armas les servirán de leña durante 7 años. Así mi pueblo se quedará con las riquezas de quienes les robaron las suyas. Juro que así será. En aquel día permitiré que Gog sea entejado en Israel. Podrán entejarlo en el valle de los viajeros, al este del mar, junto con todos sus ejércitos. Ese lugar impedirá el paso a los que crucen por allí, y llegará a conocerse como el valle del ejército de Gog. Los israelitas pasarán 7 meses entejando al ejército de Gog. Después de eso, el país quedará limpio. Para los israelitas será un honor entejar a todo ese ejército, y yo habré mostrado ese día mi gran poder. Juro que así será. Después de esos 7 meses, varios grupos de exploradores recogerán el país. Cuando encuentren gestos humanos del ejército de Gog, pondrán una señal junto a ellos. Así los entejadores podrán llevarlos al valle del ejército de Gog para entejarlos allí. Así el país volverá a quedar limpio. Dios también me dio esta orden. Tú, hombre mortal, llama a todas las aves y a la bestia. Hazlas venir de todas las partes, pues voy a ofrecerles un banquete en las montañas de Israel. Allí podrán comerse la carne de los soldados más valientes y beberse la sangre de los jefes de esta región, como si comieran carneros, corderos, chivos o toros engordados con pasto de Basán. En ese banquete podrán comer toda la carne de caballos y de jinetes que quieran, y toda clase de carne de soldados. También podrán beber toda la sangre que quieran, hasta desmayarse. Juro que así será. Yo mostraré mi gran poder a todas las naciones. Todas ellas verán que yo soy un juez que dicta sentencia y castigo. Y a partir de ese día, los israelitas reconocerán que yo soy su Dios. También las naciones reconocerán que los israelitas tuvieron la culpa de haber ido presos a otros países. Si yo los abandoné, fue porque resultaron infieles. Si dejé que cayeran bajo el poder de sus enemigos y que los mataran en la batalla, fue porque se lo merecían. Pero les aseguro que tendré compasión de todo el pueblo de Israel, y ustedes volverán a ser felices. Así haré que todos me guarden el debido respeto. Es verdad que permití que se los llevaran presos y que los dispersaran entre las naciones, pero cuando yo libere a todos ellos y vuelva a reunirlos en su tierra, reconocerán que yo soy su Dios. Entonces vivirán tranquilos, sin que nadie los asuste, y se olvidarán de su vergüenza y de su desobediencia. Todo esto lo haré en favor de mi pueblo, en presencia de muchas naciones. Así les mostraré que yo soy diferente. Derramaré mi espíritu en el pueblo de Israel y no volveré a darle la espalda. Juro que así lo haré. Aleluya. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, hemos terminado las lecturas diarias para el día de hoy. Los esperamos mañana en las lecturas diarias en el día número 78.
Que Dios me le bendiga a todos, que tengan un buen día. Amén.